¿Sabéis cuando la disconformidad entra en una mente creativa? Esta suele siempre encontrar sus propios métodos para satisfacerse, algunas veces de manera más simple y otras, indudablemente, más complicadas. Los fanarts en el mundo artístico, los fanfiction que terminan siendo puentes hacia libros propios en la literatura, e incluso en los videojuegos, vemos ejemplos muy claros de este movimiento inconformista que brota, se alimenta y crece, resultando en obras que hasta superan en calidad al original en el que se basan, o del que toman ciertas referencias para sacar a la luz productos completamente nuevos y, en muchas ocasiones, que logran satisfacer a ese consumidor quisquilloso y sacado de otra época. Hoy hablamos de un título que sigue estas pautas en este De Vicio con Enderal Forgotten Histories. Vamos con la intro. Los que sois asiduos a este canal ya sabéis del total cariño que manifiesto por los juegos de rol, bien sean RPGs de corte clásico o los más recientes ARPG. Pero sin entrar demasiado en lo que a gameplay refiere, lo que siempre me ha atraído de estos, y a decir verdad, cualquier tipo de videojuego, algo que considero requisito indispensable a la hora de mantenerme pegada a los mandos, es una buena historia, una trama mínimamente interesante a la par que consistente y que me haga ir avanzando hacia el irrevocable final del título en un viaje paulatino a la par que orgánico. Pero ¿cuántas veces nos han introducido en un hilo conductor y principal para luego ofrecernos decenas de misiones secundarias de baja ralea por las que perdernos en un mapa exageradamente grande? ¿Cuánto hemos durado en ese tipo de narrativas que se ven interrumpidas, bien por la falta de nivel o bien por debernos a un campeo de enemigos y crafteo de objetos que se nos hace pesado e insustancial? ¿Cuántas veces nos hemos desinflado con la excusa de querer despejar mapa o diario de misiones hasta dejar el título aparcado en el escritorio durante semanas o incluso meses hasta acabar desinstalándolo por falta de ganas y sobre todo tiempo? Los títulos actuales nos ofrecen un inventario decente, una agenda a rebosar de misiones, un gran mapa que recorrer y una libertad desmedida que en nada nos incita a querer perpetuar nuestro viaje dentro de dicha trama, tanto por estos motivos como por muchos otros más allá de una visita ocasional para alejarnos de nuestra vida mundana, en una desconexión momentánea de la misma, tal si de una desintoxicación de la realidad se tratase. Y si bien las circunstancias cambian en base al tipo de jugador, tarde o temprano, tanto contenido abruma. Terminar viendo que el hilo de la trama inicial no tiene nada que ver con los presentados en las misiones secundarias, que muchas de estas no se entrelazan con las primeras, por constituirse como poco más que un simple relleno y matahoras, y que nuestras acciones no tienen un impacto verdadero en ellas, limitándose a las elecciones en momentos señalados de la historia o incluso al final de la misma, resumidas a veces en sota, caballo y rey, nos hace pensar que todo ha sido para nada, que esas misiones en realidad eran totalmente prescindibles y que en nada terminaron afectando a nuestro protagonista o a su percepción del mundo. Sin embargo, en Enderal Forgotten Histories, todo cuenta. Por pequeña que sea nuestra acción y va más allá del X personaje recordará esto. Y supongo que por eso me encuentro aquí, hablando de este título.
Siguiendo la estela de sus antecesores, Enderal es parte de una línea de videojuegos creado por Sure Eye, un pequeño equipo alemán de 14 desarrolladores que tras 5 años de trabajo han logrado reutilizar el motor gráfico y soporte de los videojuegos de Bethesda, The Elder Scrolls, como lo harían para un mod del mismo, pero llevándolo al límite de dicho concepto, para acabar creando un videojuego independiente en sí mismo. De ese modo, empezando con el motor de Morrowind en 2005 y 2006, se estrenaron Miar Aranath y Arcgwen. En 2010, con Oblivion, dieron a conocer su proyecto de Nehrim, y ahora, con Skyrim, desarrollaron en 2016 el escenario de Enderal, que recibió su más reciente actualización a finales de 2019, con algunas actualizaciones menores a lo largo de 2020 y también 2021. Durante una década, el mapa de Vinh, el escenario donde se desarrollan las tramas de estos títulos, se nos ha ido mostrando en estas entregas junto con una trama oscura y paranormal dentro de un mundo medieval, con sus propios mitos, leyendas y con una disposición política que va más allá del blanco y el negro, donde todo el escenario queda difuminado en una escala de grises que se salpica del color de la traición, el costumbrismo y la paranoia, resultando increíblemente más certero en su propósito e inmersivo en su trama que los juegos en los que se cimenta su motor gráfico. Sin entrar en spoilers, en esta historia el protagonista es presentado como un refugiado que intenta escapar hacia Enderal, una tierra de relativa estabilidad, como polizón en un barco mercante, con el fin de escapar de su pasado y empezar de cero. Sin embargo, tanto su acompañante como él son descubiertos tras la intromisión de una extraña encapuchada que se desvanece tras unas crípticas palabras. Y mientras que al primero le aguarda la muerte, a nuestro personaje lo arrojan por la borda, despertando así en una playa donde un terrible dolor de cabeza le hace conocedor de su capacidad mágica innata que le permite, entre otras cosas, ver los sucesos del pasado, lo que le lleva a viajar hasta Ark, la capital de Enderal, para controlar sus nuevas habilidades y conocer un poco más acerca de su condición y, en especial, de su pasado. Sectas y organizaciones ocultas de tráfico de seres humanos, enfermedades que se destilan a partir de drogas mágicas, manipulación en un sistema de comarcas demasiado separadas como para determinar desde un núcleo centralizado todo lo criminal que se realiza en ellas, y cierto toque de discordia, extrañeza e incomodidad serán solo unos pocos ejemplos de aquello que nos impulse a desentrañar el porqué de según qué cosas. Pero, y lo más importante, es cómo está contada la trama. Siempre por y para un público adulto, tratando al jugador como tal y desligándose del baremo moral de lo bueno y lo malo para moverse siempre en un espectro de patrones grises que termina profundizando y germinando en nuestra propia psique, haciéndonos pensar, darnos cuenta de que la realidad de este mundo no es tan diferente a la nuestra, y más que hacernos un personaje moralmente bueno, un paladín de la justicia o un emisario del mal engendrado directamente de las profundidades del Averno, terminaremos apreciando la cantidad de diferentes matices, conceptos, ideologías e ideas que, en según qué medida, nos terminarán conduciendo a un evento u otro, perdiéndonos algunos por el camino y haciendo nuestra aventura más única en base a la elección que vayamos tomando tanto en misiones principales como también en misiones secundarias, porque todo influye y todo puede llegar a torcerse en un abrir y cerrar de ojos. Una manera de resumir Enderal sería todo lo bueno que pudo ser un videojuego ARPG de Bethesda Games Studio si BioWare y Larian Studios hubieran estado implicados en el proyecto. Quienes hayáis probado algunos de los títulos que conforman el catálogo de la compañía, sabréis más que de sobra cómo funciona el balanceo de las armas,
la recarga de los conjuros, el sistema de menús, diálogos y luteo, así como también lo roto que a veces se queda el juego con enemigos que se encajan en sitios imposibles, aliados que no responden a las situaciones o NPCs con sus diálogos repetitivos. Entre Fallout y The Elder Scrolls no es que haya un abismo que los separe. Ambos forman parte de un todo, adaptado a la realidad que manejan, siendo The Elder Scrolls una especie de Dungeons & Dragons moderno, con sus diferentes razas a escoger, sus clases más o menos definidas, sus atributos, sus especializaciones, sus dotes de prestigio, constituyendo un corta y pega, a grosso modo, que se va repitiendo de un título a otro, y de este a otro más, con sus mejoras y reacondicionamientos según la época, pero sin cambios exagerados. No vayamos a innovar y a salirnos un poco de la línea, no vaya a ser que los fans cierren puñitos y dejen de respirar hasta explotar. No me entendáis mal, Enderal Forgotten Histories, por apoyarse en el mismo motor, comparte los mismos problemas con el añadido de que llegados a determinado punto y debido a la inestabilidad del sistema, el juego puede llegar a cerrarse abruptamente incluso, y sí, jode muchísimo. No, God! No, God, please, no! 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 ¡No! Pero al margen de estas pequeñas particularidades fácilmente solucionables si tienes un PC de gama media alta, inciso, no es mi caso, suscribíos, dadle a like, compartid, dejad vuestro comentario y el Prime en mi canal de Twitch para que deje de comer fabadas sin calentar directamente de una lata, es la familiaridad de Skyrim lo que nos hace estar cómodos en Enderal para darnos cuenta de su potencial como juego independiente. Aunque no lo creáis, no nos ofrece algo que no hayamos visto en el panorama de los mundos abiertos. Una media de entre 40 y 150 horas de juego, sistema de viviendas, facciones, misiones secundarias. Y diréis, May, entonces, ¿qué tiene este Enderal que sea tan especial? ¿Qué potencial dices que hay en él si ahora me sueltas que es igual que los demás? Básicamente lo que ya os he citado. Si bien Skyrim es una aventura donde el nacido del dragón solo toma 2 o 3 decisiones importantes a lo largo de la trama, en Enderal estas decisiones son más numerosas, trascienden más allá de las subtramas hasta filtrarse en la misión principal y nos ofrece a cada uno de nosotros una experiencia única que va desde el tipo de personaje que llevamos a nivel de ficha y especialización a un sistema de moralidad que para bien o para mal también afecta a aquellos con los que terminemos haciendo equipo. El enfoque de rol en este título es más acertado y orgánico. Ganamos puntos de experiencia que repartimos en salud, fuerza o maná, para luego ir especializándonos en habilidades gracias a la lectura de manuscritos y libros de técnica que se separan a su vez por niveles de dificultad para que nuestro personaje, llegado a nivel épico, sea experto en unas pocas habilidades en concreto de acuerdo a su árbol de especialización. De este modo, se crea un sistema de juego determinado basado bien en la magia y los conjuros, en la destreza manual y el carisma, en la fuerza bruta y la robustez del personaje, o incluso en un sistema de alquimia y pociones muy interesante y que abre la rama de la licantropía, pudiéndose así combinar algunas de estas disciplinas entre ellas, hasta hacer combinaciones realmente fascinantes a nivel de combate, dando mayor valor a cada elección que hagamos. Otro aspecto que rescata Enderal del motor de Skyrim son los puzzles. Lejos de quedar ajenos al contexto de la trama o ser excesivamente sencillos, en un entramado basado en ensayo y error, las pistas repartidas por el escenario dan forma al modo en el que se deben resolver y a un mismo tiempo explican aspectos de un mundo en detalle que poco a poco nos va absorbiendo a medida que más sabemos de él. Todo esto hace que a su vez Enderal no resulte un videojuego fácil per se. No han sido pocas las reseñas que he visto en las que lo marcan como uno exigente. Y es que no solo se trata de chetarse a pociones, enarbolar un arma y matar a base de empeño para saquear a nuestros enemigos. No. Aquí, moverse por el escenario, cubrirse, cambiar de arma e incluso
perder unos minutos antes de entrar en batalla para tantear el terreno en sigilo, en busca de una elevación o un punto inaccesible para nuestros oponentes, serán acciones cruciales a la hora de avanzar y dar muerte a nuestros oponentes. ¿Es por estos puntos que hacen a Enderal un videojuego difícil? Diría que solo para los más impacientes. Enderal es un juego tranquilo. Ahora, si volvemos al motor de Skyrim, en el que se apoya, respecto al apartado gráfico se nota ligeramente diferente al mismo. Los escenarios, tanto interiores como del propio mapamundi, están llenos y a rebosar de detalles. Al contrario que Skyrim, donde todas las cuevas nos parecen iguales, con sus secretos, sus puzzles, sus enemigos, aquí en Enderal, pese a partir de que parecen iguales, no lo son. En mis casi 100 horas de juego, nunca me he encontrado ninguna dungeon igual que otra y además en ellas he podido apreciar un buen uso de la verticalidad que, aplicada en combate, en ocasiones resulta crucial para poder emboscar a un enemigo, hallar una entrada oculta o descubrir un rincón secreto donde se guardaba realmente el tesoro. Los niveles se configuran de manera que, sí, puedes escaquearte de la misión principal y explorar el mapa, pero tampoco hay tanto que hacer como para no seguir la linealidad de la trama, y terminas dándote cuenta que camino a esa misión secundaria justamente también continuaba la historia principal, de manera que la libertad que te dan es un poco ilusoria. Durante la quinta generación de consolas en los Final Fantasy terminaba sucediendo lo mismo. ¡Felicidades! Has conseguido el Hildegard. Ahora podrás recorrer Gaia y sobrevolar más allá del continente de la niebla, ir al bosque de los chocobos, volver a Treno para jugar a las cartas, pero siempre quedabas atado a la narrativa principal y a la premura de tener que solventarla, porque realmente en aquella época no sabíamos qué demonios iba a ocurrir y cómo íbamos a afrontar el siguiente desafío. Y realmente, jugando a este Enderal me he sentido igual, porque la intriga de cómo podría continuar la historia me hacía regresar para abrir el siguiente capítulo de la misma. También, siendo mucho más de lo que terminas esperándote de un proyecto indie, llega a sorprender un poco la calidad interpretativa del doblaje, que ha sido trabajado por profesionales tanto del mercado anglosajón como del alemán, siempre y cuando nos refiramos a los personajes principales, pues, sin desmerecer la labor de los demás, sí que es cierto que ciertas voces de los NPCs secundarios que pululan por las ciudades resultan un poco lamentables y terminan repitiéndose inevitablemente, pero esto también sucede en los videojuegos de Bethesda. E incluso, cuando hablamos del doblaje en nuestro propio país, en el que una voz de un soldado la vemos repetida tanto en un bando como en el otro. No obstante, de acuerdo a la magnitud del título, esto es considerablemente normal, y se aprecia el mimo que quisieron darle, imbuyendo cada conversación de una interpretación lo más cuidada posible. Y lo mismo ocurre con su banda sonora. Sorprendente es la calidad de la misma, compuesta por Marvin Cobb, y que queda no solo a la altura de la de Jeremy Soule, consolidado compositor de la saga The Elder Scrolls desde su tercera hasta su quinta entrega, sino que, en determinados aspectos, llega a superarlo innovando con estilos musicales diversos y con cadencias que van desde lo ambiental a lo emocional. Mientras que, sin llevarse toda la gloria, también hay que destacar el trabajo de Frank Bartholomew para la realización de canciones que escuchamos de los bardos en diversas tabernas, interpretadas sus voces mismamente por Lara Trautmann, Jip Van Kakerken y Jocelyn Half, tanto en alemán como en inglés, siendo cantantes, actrices y actores de voz los que han hecho posible que el pack de la banda sonora de Enderal Forgotten Histories sea una verdadera delicia para los oídos. Yordelcillos míos, gracias a mi descubrimiento de este 2021 he podido catalogar este título como uno de mis favoritos a la hora de tenerlo en cuenta dentro de los ARPG de mundo abierto, por encima de Fallout New Vegas y la saga de The Witcher, principalmente por el cariño con el que ha sido desarrollado, llevando su historia mucho más allá de lo que me esperaba y a su vez por tratarse de un videojuego que nos viene completamente gratuito, siempre y cuando contemos en nuestra biblioteca de Steam con el propio Skyrim, ya sea en su primera versión o en la remasterizada.
De modo que, si tras aventuraros en las heladas y norteñas tierras de Tamriel queréis probar a sobrevivir en las de Vim, podéis hacerlo libremente y quién sabe, quizá os enamoréis como yo de este indispensable del que cosechar logros y percepciones que harán cambiar vuestra perspectiva de cara a esperar el siguiente de la saga The Elder Scrolls. Por mi parte eso ha sido todo, y ya sabéis que para disfrutar de este tipo de contenidos de manera exclusiva y antes que nadie, tenéis justo abajo desplegando el cajón de descripción el enlace a Patreon, donde además os esperan numerosos gameplays de los que disfrutar y todo ello por tan solo €1 al mes, siendo el rango más bajo para apoyar el canal. A su vez tenéis los links de PayPal y Ko-fi para donaciones puntuales de Instant Gaming, con el que a través de vuestras compras me ayudáis indirectamente, y también el enlace a Twitch, donde podréis hablar conmigo en riguroso directo y también dejar vuestra suscripción de Twitch Prime. Ahora solo me queda dar las gracias por ver esta nueva entrega de De Vicio con Enderal Forgotten Histories, que espero compartáis por redes sociales y le deis a like si lo habéis disfrutado. Pero tanto si es así como si no, yo os deseo, como ya es costumbre en mí, paz y amor, y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!